no tomar café? Porque esa es una pregunta que se han hecho muchísimas personas, porque cuando tú tomas el café sientes algo en tu cuerpo, y seguramente todos los que beben café, bebedores, que me sumo al grupo de bebedores de café. Presente, yo también, presente. Noemí, tú yo cuéntame, también. Noemí, ¿te gusta el café? Ustedes saben, chicos, que cuando tomo café me da sueño, me da el efecto tú. contrario, y seguramente muchas personas se sienten identificadas conmigo. Me conformo con el olorcito. Mira, Claro. tú, y a ti, Jorge, ¿qué sientes cuando No, tomas a mí el café me pone como cañón, me pone el café. Ay, no, Ya a mí me somos encanta el café, por favor, Ya por somos favor. dos. A mí también, el café en mí tiene un efecto estimulante, pero vamos a entender realmente qué pasa con esta bebida. ¿Por qué hay estos efectos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Entonces, lo primero que quiero contarles, amigos, que el café, el grano de café, dentro de sus constituyentes, no es una bebida que te da una alta cantidad de nutrientes, ni tampoco de calorías. Por tanto, desde ahí, el primer tema que se puede asociar, las personas que hacen dieta, que quieren controlar su peso, ¿pueden tomar una bebida de café? Claro que sí, pero entendamos que estamos hablando del café con agüita, tal vez algún endulzante o un poquito de azúcar, ¿no? Pero este café lo que sí tiene es cafeína, este componente que termina siendo un alcaloide y que tiene efectos sobre todo a nivel de nuestro cerebro, y por tanto justamente las cosas que mencionan. En el caso de Noemí, por ejemplo, que siente sueño, en el caso de Jorge, que lo mantiene alerta, y que yo también, por ejemplo, tengo efectos similares que lo que menciona Jorge. Pero ¿por qué hace esto la cafeína? En nuestro cerebro, ustedes saben, tenemos una serie de neurotransmisores y de componentes que se activan y se desactivan según los diferentes estímulos. Claro. Hay un receptor en nuestro cerebro de un componente que se llama adenosina, y este adenosina lo que hace es avisarle al cerebro, cuando se activa, que estamos cansados y que es momento de descansar. Lo que hace la cafeína es inhibir, bloquear el receptor de esa adenosina, y por tanto el cerebro es como que engaña un poquito al cerebro, y el cerebro se siente que todavía debe seguir en estado de alerta. Ahora, Sara, ¿en qué momento del día tomar café, por ejemplo? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Porque claro, va a depender también mucho de los efectos que pueda tener el café en cada uno de nosotros. Totalmente. Jorge, dame unos segunditos para darte esa respuesta que es tan importante, para terminar de explicar solamente eso, porque tiene relación. Entonces, habíamos hablado de este receptor de adenosina que se bloquea con la cafeína, entonces el cerebro como que se engaña y estamos nuevamente con este estado de alerta. Pero además también hay, digamos, reguladores en el cerebro, que es la serotonina, por ejemplo, la dopamina, GABA, acetilcolina, y que justamente la cafeína también tiene que ver con estos neurotransmisores, que justamente tienen un efecto en la motivación, en el aprendizaje, también en el estado de alerta, y la cafeína las activa, digamos. Entonces, por ahí tienes otro beneficio. Y justamente también tiene que ver con otra acción de otro grupo de neurotransmisores que los activa también y son encargadas justamente de mantenerlos en un estado de alerta. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo es la mejor hora de tomar café? Si yo entiendo que el café genera estos estados de alerta, entonces cercana a la hora de dormir, no es una mejor hora, porque me va a mantener en alerta, salvo que sea una persona que tiene que trabajar o mantenerse alerta durante la noche, que pasa, por ejemplo, mucho con los periodistas, mucho con los conductores de vehículos, pasa también con los profesionales de la salud, que deben mantenerse en estado de alerta. Pero hay otro dato importante respecto del horario, Jorge, Sí. y tiene que ver con una hormona que se llama cortisol, que en todos los seres humanos se activa y está también relacionada a mantener el estado de alerta. Entonces, entre las 8 y las 9 de la mañana, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, y entre las 5:30 y las 6:30, nuestro cortisol se eleva y naturalmente tenemos nuestro estado de alerta hacia arriba. ¿Qué pasa si tomo café en ese momento? Te lo vamos a contar luego de escuchar el gran resumen de la Y de hora. paso nos tomamos un cafecito Me también, parece muy Sara. bien. Retornamos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Ojalá que llueva café. Lo
lo que quería consultarle a Sara, y esto varias personas me lo dicen, ¿no? No sé si será cierto, no sé si será real, pero ¿existe alguna diferencia, Sara, entre el café instantáneo y el café pasado, el café en granito? ¿Los beneficios se reducen, se incrementan? ¿Es algo similar al tema del chocolate, por ejemplo? Excelente pregunta, Noemí, y te la voy a responder porque es, como tú bien dices, una pregunta bastante frecuente. Empecemos un poquito desde el principio, vamos a recordar rapidito, ¿no? Nosotros tenemos los granos de café que en su inicio están dentro del cerezo. Sale ese granito, es una semilla de color verde. Una vez que se seleccionan, pasan por un proceso de secado, luego se tuesta y luego se muele. En ese punto lo que tenemos es el café que normalmente utilizamos para hacer la pasada del café, es decir, un café de gota a gota, o el que se utiliza también en estas formas, en diferentes máquinas, ¿no? Para hacer un expreso, diferentes variantes de café, incluso café de especialidad, que dicho sea de paso, café que incluso nuestro país también exporta por tener muy buena calidad. Pero hay granos que no son de tan buena calidad o que no han crecido lo suficiente, y esos también se recolectan, pasan un proceso de secado, de selección, de tuesta, de molienda, pero luego también pueden pasar por otros procesos industriales mayores donde se liofiliza justamente este café. Y hay diferencias muy puntuales que han sido analizadas además, y quiero comentarles. Entonces, una de las diferencias es que el café liofilizado o el café soluble tiene mayor proceso, y en eso tienen las diferencias, como por ejemplo en la concentración de cafeína. Mientras que una taza de café pasado, del café digamos molido y luego utilizado, tiene 112 miligramos de cafeína, la que viene en un café soluble tiene 66 miligramos, es decir, tiene menor concentración de cafeína. Pero además de la cafeína, el café tiene unas sustancias químicas a las cuales se le atribuye los beneficios, como por ejemplo en la salud cardiovascular, que son justamente una gran cantidad de polifenoles que tiene capacidad antioxidante, como lo tiene también las frutas. El café pasado gota a gota tiene una mayor concentración, 400 miligramos versus los 320 miligramos que tendría un café soluble. Y finalmente, en el tostado del café ocurre un proceso que oscurece, ¿no? Y se van generando sustancias llamadas acrilamidas, y estas sustancias se han asociado con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. En el tostado, tanto en el café pasado como en el café soluble, hay presencia de estas, pero nuevamente en el café que tú pasas gota a gota tiene mucho menor concentración de acrilamidas. Ahora, estas acrilamidas se forman también, por ejemplo, cuando tú fríes las papas y van a tener este color oscuro. No se ha determinado todavía cuál es la cantidad tolerable de acrilamidas para no tener riesgos a la salud, pero es importante tener en cuenta estas concentraciones. Y me gustaría regresar a la pregunta que me hiciste, Jorge, antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es la mejor hora del café? Sí. Yo les dije al inicio que el café tiene un efecto en el cerebro, mantiene el estado de alerta, nos ayuda con la memoria, favorece los procesos de aprendizaje. Si eres una persona que quiere tener estos beneficios, entonces es mejor que lo tomes en los horarios en que tu cortisol no se eleva, porque el cortisol también tiene ese efecto y sube el cortisol entre 8 y 9 de la mañana, 12 y 1 de la tarde y 5 y media y 6 y media de la tarde. Entonces, entre esos periodos, es decir, después de las 9, después de la 1 de la tarde, son, digamos, los mejores horarios para poder mantener este estado de alerta que beneficia el café. Y luego seguramente, Jorge, no sé si es la pregunta que tienes a continuación, me imagino que tiene que ver con la cantidad de cuánto café podemos consumir, no sé si va por ahí. Exacto, ¿cuántas tazas de café al día es conveniente consumir, no? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo no bajo de 2 o de 3, entonces, sí. pero no sé si eso es bueno o malo, cuéntanos un poco. Mira, en realidad tiene que ver con la concentración de cafeína que puede tener esa taza. Ya les he explicado que, por ejemplo, el café pasado tiene mucho más concentración de cafeína que un café soluble, y luego tiene que ver la tolerancia que cada persona tiene.
Ahora, los estudios nos hablan que entre 2 y 3 tazas de café al día es una dosis saludable, y dicho sea de paso, estos estudios se han hecho en café filtrado, es decir, el que yo paso gota a gota o el que pasa por una máquina de expreso, por ejemplo, ¿no? Y estos además asociados a beneficios de protección cardiovascular. Entonces, 2 a 3 tazas de café en el día en promedio es bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios peros que hay en esto. Si tú eres una persona, por ejemplo, que tiene gastritis o que tiene tendencias a malestares digestivos, probablemente esa dosis de café va a generar mayor irritación en tu mucosa gástrica. Sin embargo, al mismo tiempo, el café tiene un efecto de estimulante del peristaltismo, que ya lo hemos explicado antes, ese movimiento del intestino que ayuda a la evacuación. Entonces, en algunas personas puede contribuir con la prevención del estreñimiento o ayudarte a que puedas evacuar, ¿no? Sara, ¿y hay que ponerle azúcar al café, como dice la salsa, azuquita para el café, o tomarlo sin azúcar? A ver. Mira, los expertos en café, sobre todo los de café de especialidad, siempre te van a decir por un tema, digamos, culinario y de respeto del arte del café, porque el café también tiene su arte, te van a decir no lo consumas con azúcar. Sin embargo, respecto de la interacción del azúcar con cafeína o del azúcar con estos polifenoles, no tiene un impacto, digamos, que lo afecte, ¿no? Es decir, vas a seguir teniendo el efecto de la cafeína a pesar del azúcar. Pero acá hay algo que también es importante tener en cuenta, Noemí, discúlpame, que hoy, por ejemplo, tenemos muchos establecimientos, sobre todo donde la gente joven va y accede y tiene una bebida de café, pero además tiene un montón de crema, un montón de jarabe, un montón de cosas. Entonces, ahí, digamos, las bondades del café respecto de la cafeína disminuyen muchísimo, pero sobre todo los aspectos beneficiosos a la salud, protectores de la salud cardiovascular, se pierden totalmente. Porque ahora hay frappuccino, mocachino, en fin. Sí, salvo que lo hagas con saludablemente, pues, ¿no? Que hay formas de hacerlo, dicho sea de paso. No, y querías preguntarme algo. Claro. Y a propósito de estas mezclas que en algunos casos son deliciosas, son innovadoras, hay algunas mezclas y no sé si les ha pasado, pero estudiantes, por ejemplo, universitarios, voy a hacer una mezcla de café con Coca-Cola, de repente para mantenerme despierto, para que pueda estudiar más. ¿Esas mezclas son adecuadas, Sara, o no? Importante también esta pregunta, porque no solamente la mezclan con bebidas gaseosas, que también concentran cafeína, sino a veces con bebidas energizantes, cuya concentración de cafeína es aún mayor. Entonces, esta alta dosis de cafeína va a generar en esta persona no solamente este alto estado de alerta, sino también un alto estado de reacción, y podría generar irritabilidad en la persona y al mismo tiempo nerviosismo, que incluso uno puede sentir la tembladera en las manos, ¿no? Ahora, si a eso le sumas que de pronto, yo necesito toda esta carga porque voy a hacer ejercicio, tu ritmo cardíaco puede acelerarse y puede generar problemas a ese nivel. Entonces, miren lo que les digo, podría sonar coherente, pero no lo es. Los beneficios protectores del café están relacionados a una dosis saludable, porque ese beneficio no viene de la cafeína, sino que viene más bien de todos esos polifenoles, que hay más de 1000 sustancias en el café. Y más bien los efectos en el estado de alerta, del aprendizaje, de la memoria, asociados a la cafeína, pero en una dosis adecuada. Entonces, no es conveniente ese tipo de mezclas, más aún si soy una persona ansiosa, si soy una persona nerviosa, si tengo un carácter fuerte, porque eso podría generar una mayor alerta, ¿no? Dicho sea de paso, el grupo de gestantes, por ejemplo, no se suele recomendar el consumo de café porque podría pasar este alcaloide también al feto y generar ciertos efectos, a pesar que en países vecinos, como por ejemplo el Brasil, el café se consume desde muy pequeñitos y le va bien a la población, ¿no? Claro, para que nos quede claro, entonces el café en dosis medidas es bastante saludable. Totalmente. 2 a 3 tazas, no hay problema si lo mezclamos con azúcar, ¿correcto? Idealmente lo mínimo posible, por favor. Hay que recordar que el azúcar añadida no es algo que beneficie a la salud, podría darse. Y algo que también me olvidaba de mencionar y tiene que ver con los pacientitos que tienen diabetes o que tienen que cuidar sus niveles del azúcar. El café
no impacta negativamente en los niveles de glucosa en sangre, más bien también se ha visto efectos protectores. Pero hay un estudio nuevamente, al respecto. totalmente. Muy Y ¿Sí? justamente al respecto, es ahí, en ese caso, las personas que tienen diabetes, o sea, no deberían agregarle azúcar, más bien utilizar Claro. un endulzante no calórico de preferencia para que les vaya mejor. El que más recomiendo, miel de yacón, que me parece fabuloso. Muy bien, hasta aquí nuestra secuencia de nutrición. Hoy hemos conocido todo sobre los efectos de tomar un delicioso café. 11:15, retornamos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.